En la estrecha Judengasse de Frankfurt, donde las casas de madera parecían inclinarse unas sobre otras, y las lámparas de aceite dejaban un resplandor tenue sobre las piedras húmedas, nació una de las historias más improbables y trascendentes de la Europa moderna. Allí, en un callejón habitado por comerciantes modestos, prestamistas y artesanos judíos que vivían bajo estrictas restricciones económicas y sociales, un joven llamado Mayer Amschel Rothschild comenzó a comprender que el mundo que conocía era demasiado pequeño para su ambición silenciosa. La Europa de mediados del siglo XVIII apenas imaginaba lo que se gestaba en aquel barrio estrecho, donde las caravanas de comerciantes llegaban cada semana, llevando monedas desgastadas, medallas antiguas, documentos oficiales y noticias fragmentadas de las cortes germánicas. Ese entorno, aparentemente marginal, se convertiría en el laboratorio donde el futuro patriarca de una dinastía financiera sin precedentes aprendería el lenguaje secreto del valor, la confianza y el crédito. A medida que los años avanzaban, la atmósfera política del Sacro Imperio Romano Germánico se volvía más incierta y más propicia para quien supiera leer los signos de un continente en transformación. Mayer Amschel, educado en las leyes y tradiciones de su comunidad, pero también atento a la lógica profunda del intercambio comercial, empezó a forjar una pequeña actividad dedicada al comercio de monedas antiguas y a la asesoría financiera para funcionarios menores de la corte de Hesse. En una Europa donde los estados dependían cada vez más de préstamos para sostener ejércitos, financiar palacios o asegurar alianzas, la habilidad para interpretar el flujo del dinero se volvió un conocimiento tan valioso como el acero de los regimientos o la diplomacia de los embajadores. Una mañana gris, mientras los primeros copos de nieve cubrían los techos inclinados de Frankfurt, Mayer Amschel observó a un grupo de mensajeros cruzar la plaza principal. Llevaban consigo documentos sellados con la insignia del Landgraf Guillermo de Hesse, uno de los príncipes más prósperos del centro de Europa. Aquella visión le confirmó que las decisiones del poder se movían a través de cartas, informes y pactos que solo unos pocos podían descifrar. Comprendió entonces que la información no era simplemente un recurso complementario, sino la columna vertebral de la riqueza venidera. En ese instante, la Judengasse dejó de ser un límite y se transformó en un punto de observación privilegiado desde el cual podía anticipar movimientos que otros ignoraban. La tensión creciente entre las potencias europeas, un contexto que desembocaría más adelante en las campañas napoleónicas, creó una red de oportunidades inesperadas. Cada tratado, cada desplazamiento militar, cada exilio y cada deuda generada por la guerra abría un nuevo espacio para la intervención financiera. Mayer Amschel, con agudeza extraordinaria, empezó a enviar a sus hijos varones para establecerse en los centros neurálgicos del continente: Londres, París, Viena, Nápoles y la ciudad natal de Frankfurt. Ese gesto, tan sencillo en apariencia, sería el cimiento de lo que más tarde se conocería como la red bancaria multinacional más influyente del siglo XIX. Las capitales europeas estaban destinadas a convertirse en el escenario donde sus hijos, guiados desde la Judengasse, operarían como intermediarios entre estados necesitados de recursos y mercados ansiosos por estabilidad. Lo que entonces parecía una estrategia familiar se transformaría con el tiempo en un sistema financiero de alcance continental. La clave estaba en la confianza. En un período donde la transmisión de noticias dependía de caballos, barcos y mensajeros,
disponer de una comunicación rápida y precisa podía inclinar el curso de una batalla o alterar el valor de una moneda nacional. Los Rothschild no solo prestaban capital, ofrecían algo aún más valioso para los gobiernos de la época: anticipación. En sus mesas de trabajo se acumulaban informes de diplomáticos, rumores de cancillerías, balances de tesorerías reales y análisis sobre el precio del oro y la plata. Mientras Europa avanzaba hacia un siglo de conflictos, revoluciones y reordenamientos territoriales, la familia comprendió que la fortuna se encontraba menos en la moneda tangible y más en la capacidad de leer, antes que nadie, los movimientos del poder. Ese entendimiento profundo de la relación entre información, riesgo y política convertiría a la familia Rothschild en el emblema de una nueva era económica. Desde salones iluminados por candelabros en Londres hasta gabinetes forrados de madera noble en Viena, su apellido comenzaría a pronunciarse en murmullos, en discusiones discretas y en informes reservados. Era la señal inequívoca de que una dinastía nacida en circunstancias humildes estaba destinada a participar en las decisiones más importantes de Europa. Y mientras los ecos de la modernización llegaban a cada rincón del continente, la casa Rothschild avanzaba hacia su consolidación definitiva como la fuerza financiera que sostendría imperios, estabilizaría reinos y marcaría la arquitectura del crédito internacional, un preludio inevitable a la Edad Dorada que estaba por venir. Cuando se intenta comprender el origen profundo de la dinastía Rothschild, es necesario regresar a la atmósfera cerrada y rigurosa de la Judengasse de Frankfurt en la segunda mitad del siglo XVIII, un barrio que funcionaba como una ciudad dentro de otra, con normas propias y limitaciones impuestas por las autoridades municipales y principescas. Allí crecieron generaciones de familias judías dedicadas al comercio menor, la moneda, la artesanía y ciertos oficios tolerados por las leyes locales. Los portones del barrio se abrían al amanecer y se cerraban al anochecer. Las casas, estrechas y altas, parecían acumular siglos de resistencia silenciosa frente a un entorno que rara vez les ofrecía igualdad. En ese contexto nació y se formó Mayer Amschel Rothschild, cuya intuición para reconocer el valor oculto de los objetos y de las relaciones humanas se convertiría con el tiempo en el vector inicial de un proyecto familiar sin precedentes. Desde muy joven, Mayer Amschel se adentró en el estudio de las monedas antiguas, un universo que exigía precisión, memoria y una mirada atenta a los detalles que escapaban a los comerciantes comunes. Las monedas no solo contenían metal, también narraban historias políticas, valoraciones económicas y símbolos de autoridad. Las cortes europeas utilizaban esas piezas para establecer reputación y continuidad dinástica, mientras que los coleccionistas veían en ellas un puente hacia eras anteriores. Mayer Amschel descubrió que aquel conocimiento, aparentemente erudito, podía convertirse en una herramienta para acercarse a los círculos del poder. A través de intercambios modestos, logró ganar la confianza de funcionarios y representantes de la corte de Hesse, que lo consideraban un experto fiable, honrado y especialmente hábil para tasar piezas raras. Ese primer vínculo profesional con la corte hessiana fue crucial, pues en aquella época la región era gobernada por príncipes que manejaban considerables fortunas derivadas tanto de impuestos como de acuerdos militares con potencias extranjeras. El comercio de soldados hessianos hacia otros reinos, particularmente hacia Inglaterra durante los conflictos coloniales, generaba ingresos constantes para la Casa de Hesse
y demandaba servicios financieros especializados. Mayer Amschel, atento a las necesidades de aquella élite, comenzó a ofrecer servicios que excedían la simple compraventa de monedas. Administraba pequeños depósitos, facilitaba transferencias, proveía información de mercados y actuaba como intermediario confiable. Al hacerlo, estableció un precedente que pronto se ampliaría a otras formas de gestión monetaria. En aquel tiempo, Frankfurt funcionaba como un nodo comercial de importancia, situado en la ruta entre diversas ciudades del Sacro Imperio y conectado con ferias, banqueros, editores, fabricantes de telas y comerciantes de toda Europa. La ciudad era un microcosmos donde convivían el comercio tradicional, las incipientes redes financieras y los movimientos culturales que preludiaban una modernidad turbulenta. Mayer Amschel aprovechó ese entorno para expandir su actividad, cultivando relaciones que no solo dependían del dinero, sino también de la reputación. Un elemento que, en el mundo judío de la época, tenía un peso determinante. Las familias capaces de mantener su palabra, cumplir pactos y sostener prácticas contables claras eran valoradas incluso por aquellos gobernantes que imponían restricciones severas a la población judía. En esa combinación de disciplina comunitaria y ambición personal se originó el verdadero capital de los Rothschild. Pero el impulso definitivo hacia la construcción de una dinastía llegó con la decisión de Mayer Amschel de involucrar a sus hijos en el negocio, no como simples ayudantes, sino como actores destinados a ocupar posiciones estratégicas en diferentes regiones de Europa. Fue un gesto visionario, pues entendió que el comercio financiero requería presencia simultánea en distintos mercados para aprovechar variaciones de precios, fluctuaciones políticas y oportunidades de crédito. El envío de sus hijos a grandes capitales no fue una ocurrencia repentina, sino el resultado de un análisis profundo del panorama continental. El mayor de ellos, Amschel Mayer, quedó en Frankfurt para mantener la sede original de la familia. Nathan fue enviado a Londres, el centro financiero más dinámico del continente, mientras que los otros hermanos se dirigieron a París, Viena y Nápoles. Así se configuró una constelación familiar que, en menos de una generación, enlazaría los principales nodos bancarios de Europa. La clave del éxito de esta red no se hallaba únicamente en la presencia física de los hermanos, sino en el sistema de comunicación interna que desarrollaron. Mientras los reinos y repúblicas dependían de correos oficiales lentos y vulnerables, los Rothschild establecieron un mecanismo privado basado en mensajeros, correspondencia cifrada y rutas optimizadas. Las cartas viajaban con una rapidez inesperada para la época, permitiendo que la familia reaccionara ante movimientos del mercado antes que muchos actores estatales. La distancia entre Londres y Frankfurt parecía reducirse gracias a este flujo constante de información, donde cada dato sobre préstamos soberanos, cambios ministeriales, decisiones fiscales o rumores bélicos podía transformarse en una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, los vínculos internos de la familia se reforzaban mediante matrimonios endogámicos, acuerdos patrimoniales y un riguroso código de conducta que exigía discreción, disciplina y lealtad. Las decisiones importantes se discutían entre los hermanos, y cada uno actuaba como una extensión del otro en su respectiva ciudad. En lugar de fragmentarse, la familia funcionaba como un único organismo, flexible que respiraba al ritmo de los acontecimientos internacionales.
El espíritu comunitario de la Judengas, en el que la supervivencia dependía de la cooperación y la cohesión, se trasladó a los grandes salones de Europa con una profundidad inesperada. El ascenso de los Rothschild coincidió además con un período de transformaciones radicales. Las guerras napoleónicas estaban reconfigurando fronteras, obligando a los estados a buscar nuevos recursos y generando una demanda masiva de crédito. En este contexto, los servicios de la familia se volvieron esenciales. Los gobiernos necesitaban financiación rápida, segura y confiable para movilizar tropas, abastecer ejércitos, reconstruir territorios o estabilizar monedas. Los Rothschild ofrecían no solo capital, sino también una comprensión precisa de los riesgos políticos. Sabían cuándo un reino estaba al borde del colapso, cuándo un tratado podía firmarse o cuándo una ofensiva militar alteraría el equilibrio europeo. Esa capacidad para anticipar acontecimientos les otorgó una reputación sólida entre los círculos gobernantes. La combinación de raíces humildes, disciplina comunitaria, visión estratégica y valentía empresarial permitió que la familia se consolidara como un intermediario indispensable entre los gobiernos europeos. Aquella red que había comenzado con intercambios de monedas antiguas evolucionó rápidamente hacia la gestión de grandes operaciones financieras, como la emisión de bonos estatales y el crédito internacional. Mientras la Judengas seguía siendo un recuerdo vivo para Mayer Amschel y sus descendientes, los Rothschild ya se preparaban para ocupar un lugar decisivo en la construcción económica del continente. Y así, con sus hijos instalados en los centros del poder financiero, con una red de información incomparable y con una reputación que crecía entre ministros y diplomáticos, la familia estaba lista para atravesar el umbral que los llevaría hacia su verdadera Edad Dorada, un período donde su apellido resonaría en los despachos más influyentes de Europa. Cuando el joven Nathan Mayer Rothschild llegó a Londres a principios del siglo XIX, la ciudad ya había comenzado a transformarse en el corazón financiero de un imperio global que abarcaba océanos, colonias y rutas comerciales de una magnitud sin precedentes. El aire húmedo que rodeaba el puerto del Támesis transportaba no solo mercancías, sino también rumores, temores y expectativas que circulaban entre comerciantes, diputados, agentes de la bolsa y funcionarios de la tesorería británica. En aquel ambiente vibrante, Nathan comprendió que el verdadero desafío consistía en interpretar los latidos de una economía en expansión, donde cada decisión política podía elevar o hundir el valor de un título de deuda. Su presencia en Londres marcó el inicio de la fase más espectacular del ascenso de los Rothschild, un periodo en el que la familia se convertiría en protagonista activa de la vida financiera europea. La casa londinense comenzó como una empresa comercial dedicada a tejidos y bienes importados. Pero rápidamente, Nathan percibió que el futuro estaba en el crédito, en las letras de cambio y en las operaciones transnacionales que conectaban los mercados de Londres, París, Viena, Frankfurt y Nápoles. Las guerras napoleónicas habían fragmentado el continente, alterando rutas habituales y provocando escasez de metales preciosos, elementos esenciales para sostener ejércitos y estabilizar monedas. En este contexto de inestabilidad, los Rothschild ofrecieron un servicio que pocos podían igualar: la capacidad de mover grandes sumas de dinero con una rapidez extraordinaria gracias a su red interna de mensajeros y agentes. Las cartas que atravesaban Europa con el sello de la familia contenían cifras,
análisis y recomendaciones que influían en las decisiones de ministros, generales y tesoreros. Uno de los momentos clave en la consolidación del poder de la familia fue su participación en la financiación del esfuerzo británico contra Napoleón. El gobierno necesitaba transferir fondos a los ejércitos de la coalición establecidos en el continente y hacerlo con la mayor discreción posible. Nathan, con una inteligencia estratégica admirable, se convirtió en el principal intermediario de estas operaciones. Aprovechó su red, su conocimiento de los mercados y su capacidad para anticipar movimientos militares para organizar envíos de oro que viajarían por rutas cuidadosamente estudiadas. Estos envíos no solo mantuvieron en pie el esfuerzo bélico, sino que fortalecieron la reputación de los Rothschild como banqueros capaces de responder en situaciones límite. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, Europa entró en una fase de reorganización política y económica. El Congreso de Viena buscó restaurar el equilibrio entre las potencias y reconstituir las fronteras. Pero la reconstrucción exigía capital para reconstruir infraestructuras, reabrir rutas comerciales y sostener las deudas acumuladas durante décadas de conflicto. Fue en este paisaje postbélico cuando la red Rothschild alcanzó su pleno esplendor. La capacidad de la familia para coordinar simultáneamente las necesidades de varios estados, ofreciendo préstamos y estructurando operaciones que cruzaban fronteras, los convirtió en una fuerza estabilizadora para toda la región. Su intervención ayudó a que países como Prusia, Austria y Francia recuperaran la estabilidad financiera, un hecho ampliamente documentado en los archivos estatales del siglo XIX. En Londres, Nathan desplegó con maestría un entendimiento profundo del mercado de bonos gubernamentales, un instrumento que se volvería fundamental en la financiación moderna. Los bonos del Tesoro permitían a los estados obtener recursos inmediatos a cambio de pagos futuros, y el mercado londinense se convirtió en el epicentro de estas operaciones. Nathan sabía que la confianza del público en la deuda del gobierno era el elemento determinante para su valor. Así, cultivó relaciones estrechas con corredores de bolsa, analistas, funcionarios del Banco de Inglaterra y con influyentes miembros del Parlamento. Gracias a estos vínculos, podía evaluar en tiempo real la dirección de los acontecimientos políticos y su impacto en el mercado. Este dominio del ambiente londinense lo llevó a convertirse en uno de los banqueros más influyentes de su tiempo y consolidó la posición de la familia como referente financiero europeo. Pero el ascenso de los Rothschild no se limitó a Londres. En París, la casa dirigida por James de Rothschild se convirtió en un actor principal en la economía francesa, especialmente durante la Restauración Borbónica y la posterior monarquía de Julio. James logró establecer una estrecha relación con los círculos cortesanos y empresariales, financiando importantes proyectos como ferrocarriles, minas y compañías de seguros. Su influencia fue tal que con el paso de los años, el apellido Rothschild se asoció en Francia con la modernización industrial y con el renacimiento económico tras periodo de agitación social y política. En Viena, la casa dirigida por Salomón de Rothschild jugó un papel central en el desarrollo de infraestructuras cruciales, entre ellas la construcción de la línea ferroviaria del norte, un proyecto que conectó regiones vitales del Imperio austrohúngaro. La inversión en ferrocarriles se convirtió en una de las señas de identidad de la familia en toda Europa. Sabían que las vías férreas no solo transportaban mercancías y personas, sino que también actuaban como arterias para el comercio, la innovación
y el control político. Financiando estas obras, los Rothschild transformaron la geografía económica del continente. En Nápoles, la familia trabajó estrechamente con la corte borbónica en operaciones que involucraban la compra de metales, la administración de deudas soberanas y la inversión en empresas locales. Aunque la Casa Napolitana no alcanzó la magnitud de sus homólogas de Londres y París, su papel en el sur de Europa fue significativo y contribuyó a la presencia global del apellido. En Frankfurt, por su parte, la sede original mantenía un rol de coordinación general, actuando como punto de enlace entre todas las ramas y sosteniendo las tradiciones y valores que habían dado inicio al proyecto familiar. Uno de los elementos más excepcionales de la Edad Dorada de los Rothschild fue su habilidad para combinar prudencia financiera con una extraordinaria capacidad de adaptación. Cada rama operaba de acuerdo con las necesidades y características de su región, pero todas compartían una política común basada en la discreción, la diversificación y la información. La familia evitaba la exposición excesiva y prefería distribuir riesgos entre varios países y sectores. Invertían en minería, transporte, deuda soberana, comercio de metales preciosos y proyectos industriales. Esta diversificación les permitió resistir las crisis periódicas que afectaron a Europa en el siglo XIX, como la crisis del año 1837 y los colapsos bursátiles de las décadas siguientes. La influencia cultural de los Rothschild acompañó su expansión económica. En Inglaterra, Francia y Austria construyeron mansiones que se convertirían en símbolos de su estatus, rodeadas de jardines meticulosamente diseñados y repletas de colecciones de arte que reunían pinturas, esculturas, tapices y objetos históricos de enorme valor. Estas residencias no solo eran un testimonio de su riqueza, sino también un reflejo de su compromiso con la vida cultural europea. Los salones de Warsdon Manor, en Inglaterra, los palacetes parisinos o las villas vienesas fueron escenarios donde se cruzaban diplomáticos, artistas, científicos y escritores, todos atraídos por la hospitalidad y la curiosidad intelectual de la familia. La Edad Dorada de los Rothschild se caracterizó por una combinación de poder económico, prestigio social y una influencia discreta pero determinante en las relaciones entre los estados europeos. Su capacidad para sostener, estabilizar y financiar gobiernos enteros les otorgó un papel que trascendía las fronteras de la banca. Fueron considerados los banqueros de reyes, de imperios y de proyectos que cambiarían la fisonomía del continente. Sin embargo, este extraordinario ascenso también atrajo sospechas, rumores y cuestionamientos que, con el paso del tiempo, darían lugar a tensiones y controversias que marcarían la siguiente etapa de la historia familiar. Mientras el continente europeo avanzaba hacia un periodo de conflictos ideológicos, revoluciones sociales y crisis políticas, la reputación y el poder de los Rothschild comenzaron a verse envueltos en narrativas que no siempre correspondían a la realidad. Así, la familia, que había alcanzado la cima de la influencia financiera, se encaminaba hacia una etapa donde su nombre se convertiría en objeto de admiración y de crítica, de respeto y de sospecha, inaugurando el capítulo más complejo de su trayectoria, el mundo de las sombras y de las tensiones que dominaría la siguiente fase de su historia. A medida que avanzaba el siglo XIX y Europa se adentraba en un periodo marcado por tensiones ideológicas, revoluciones políticas y una rápida transformación industrial, la figura de la familia Rothschild comenzó a ocupar un lugar particularmente complejo
dentro del imaginario colectivo. Lo que para algunos era la encarnación del éxito financiero y la estabilidad económica, se transformó para otros en motivo de sospecha, incomprensión y temor. El poder silencioso que la familia ejercía a través de préstamos soberanos, inversiones estratégicas y una red de información notablemente eficaz, despertó interrogantes en una sociedad donde la modernidad convivía con prejuicios ancestrales. En este contexto, las sombras comenzaron a extenderse alrededor de su nombre. Sombras que no provenían necesariamente de acciones ilícitas, sino de una combinación de desinformación, resentimientos sociales y tensiones políticas difíciles de controlar. Uno de los factores que alimentó estas percepciones fue el creciente sentimiento antisemita que atravesó gran parte de Europa en aquellos años. Aunque la emancipación judía avanzaba lentamente en varios países, todavía persistían restricciones, estereotipos y antiguas narrativas que asociaban a la población judía con actividades usureras o conspirativas. La extraordinaria prosperidad de los Rothschild se convirtió para ciertos sectores conservadores o radicalizados en la prueba ficticia de un supuesto dominio judío sobre las finanzas europeas. La prensa sensacionalista de la época, especialmente en Francia y Alemania, explotó estas ideas mediante caricaturas, panfletos y artículos que atribuían a la familia un poder casi sobrenatural, ignorando la complejidad real del sistema financiero y la diversidad de actores que participaban en él. Estas narrativas se intensificaron cuando los Rothschild comenzaron a intervenir en operaciones de gran escala, como la financiación de obras públicas o el apoyo monetario a gobiernos que atravesaban crisis. En Francia, por ejemplo, la participación de James de Rothschild en proyectos ferroviarios y préstamos estatales generó reacciones encontradas. Mientras muchos empresarios y funcionarios reconocían su papel imprescindible en la modernización del país, otros lo acusaban de beneficiarse en exceso de la fragilidad del Estado. En Austria, la influencia de la Casa Vienesa en las decisiones económicas del imperio también despertó murmuraciones en ciertos círculos aristocráticos que veían con desconfianza cómo una familia nacida fuera de la nobleza tradicional adquiría tanta presencia en los asuntos públicos. Otro elemento que contribuyó a las tensiones alrededor del apellido Rothschild fue la naturaleza misma de su red de comunicaciones. La extraordinaria rapidez con la que la familia transmitía información entre sus distintas sedes despertó sospechas entre quienes desconocían el valor de la eficiencia logística. Cuando la noticia de la derrota de Napoleón en Waterloo llegó a Londres antes que los informes oficiales del gobierno, gracias al sistema de mensajeros de Nathan, ciertos sectores interpretaron este hecho como una maniobra oscura destinada a manipular el mercado de bonos. Sin embargo, los documentos históricos, incluidos registros bursátiles y correspondencia personal, muestran que Nathan actuó siguiendo los mecanismos normales del mercado londinense, donde la información anticipada, aunque valiosa, no era un delito ni una conspiración deliberada. Aún así, la imaginación popular transformó este episodio en el mito de que los Rothschild habían construido su fortuna sobre una gran operación especulativa en la bolsa. Un mito persistente que la historiografía moderna ha desacreditado una y otra vez. La revolución de las ideas que marcó la segunda mitad del siglo XIX tampoco facilitó el panorama.
En un contexto donde surgían movimientos nacionalistas, socialistas y anarquistas, los grandes banqueros se convirtieron en blanco frecuente de críticas, ya que representaban, a ojos de muchos, el poder abstracto del capital. La familia Rothschild, al ser una de las más visibles e influyentes, quedó envuelta en debates que poco tenían que ver con su labor real. Panfletos que circulaban en París, Viena o Berlín los acusaban de controlar gobiernos enteros, y diversas teorías sin fundamento comenzaron a mezclarse con preocupaciones legítimas sobre la concentración financiera en pocas manos. Las tensiones entre ricos y pobres, entre clases industriales emergentes y aristocracias decadentes, entre campesinos desplazados y élites urbanas, encontraron en la figura de los Rothschild un símbolo fácil, aunque impreciso, de las contradicciones del momento. En Inglaterra, aunque la situación fue menos conflictiva, también aparecieron cuestionamientos acerca del estatus y la influencia de la familia. Algunos miembros del Parlamento consideraban excesiva la participación de banqueros internacionales en la deuda del Estado, mientras que sectores de la prensa conservadora se mostraban inquietos ante la creciente presencia de la dinastía en la vida social británica. Sin embargo, no faltaron voces que defendieron la labor de la familia, especialmente aquellos que entendían la importancia de sus inversiones en infraestructura, transporte y desarrollo económico. En numerosas ocasiones, funcionarios públicos y líderes industriales destacaron que sin el apoyo financiero de casas sólidas como la de los Rothschild, muchos proyectos fundamentales para el país habrían quedado incompletos. El siglo XIX también estuvo marcado por episodios de violencia política y social que afectaron directamente o indirectamente a los Rothschild. Durante las revoluciones de mediados de siglo, diversas sedes de la familia se vieron amenazadas por disturbios populares. En Viena, por ejemplo, las tensiones revolucionarias pusieron en peligro las operaciones bancarias y generaron un clima de inseguridad que obligó a reforzar la protección de las oficinas y del personal. En otras ciudades, los disturbios contra símbolos percibidos como parte del orden establecido terminaron afectando a propiedades y registros comerciales. La familia, consciente de su visibilidad, mantuvo una postura prudente y discreta, intentando evitar cualquier intervención directa que pudiera interpretarse como una intromisión en los asuntos políticos de los países donde operaban. Con el paso de los años, las tensiones se extendieron al interior mismo del sistema financiero europeo. La creciente complejidad de las economías nacionales exigía decisiones rápidas y arriesgadas, y la competencia entre bancos se volvió más intensa. En este contexto, la red familiar comenzó a experimentar diferencias en cuanto a estrategias, especialmente entre las ramas de París, Viena y Londres. Aunque estas divergencias no llegaron a fracturar la estructura central de la dinastía, sí dieron lugar a discusiones sobre riesgos, prioridades y alianzas, particularmente en momentos de crisis como las recesiones de la última parte del siglo XIX. La llegada del nuevo siglo añadió un nivel de conflicto aún mayor. El auge de ideologías extremas, el recrudecimiento del antisemitismo en varios países europeos y la turbulencia geopolítica que precedió a la Gran Guerra colocaron a la familia en una posición especialmente vulnerable. En Francia, el caso Dreyfus alimentó discursos antisemitas que, aunque no atacaban directamente a los Rothschild, sí reavivaron narrativas
que los señalaban como símbolo de un supuesto poder judío. En el Imperio Austrohúngaro, movimientos ultranacionalistas utilizaron el nombre de la familia para impulsar campañas que mezclaban miedo económico y prejuicio religioso. Las sombras que rodeaban al apellido no provenían de acciones documentadas de la familia, sino del clima social cada vez más convulso. Con el estallido de la Gran Guerra, muchas de estas tensiones alcanzaron su punto culminante. Los Rothschild, con sedes ubicadas en países enfrentados entre sí, se vieron atrapados en un conflicto donde los vínculos familiares ya no podían desempeñar el papel unificador de épocas anteriores. La casa vienesa, la parisina, la londinense y la de Frankfurt experimentaron presiones contradictorias, restricciones estatales y un ambiente marcado por la desconfianza hacia cualquier forma de capital internacional. Aunque la familia logró mantener cierta cohesión interna, la guerra alteró profundamente el equilibrio financiero que habían construido a lo largo del siglo anterior. Esta etapa oscura de sospechas, tensiones y narrativas contrapuestas significó un punto de inflexión para la familia. Los Rothschild, que durante décadas habían sido vistos como pilares de estabilidad económica, comenzaron a experimentar un desgaste público que, aunque basado en percepciones erróneas, tendría consecuencias duraderas. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. El mundo se aproximaba a un período en el que ideologías totalitarias convertirían al antisemitismo en política de Estado. Un período en el que varias ramas de la familia enfrentarían la persecución, la confiscación y, en algunos casos, la destrucción de patrimonio acumulado durante generaciones. Y así, mientras Europa se dirigía hacia las décadas más violentas y devastadoras de su historia, la dinastía que había contribuido a sostener reinos y a financiar proyectos de modernización se enfrentaba a un peligro que no provenía del mercado, sino de la política. Una amenaza que abriría el capítulo más trágico de su trayectoria y marcaría el inicio de su largo y doloroso declive en algunos países. Cuando el siglo XX abrió sus puertas, Europa ya respiraba un aire cargado de presagios. Viejos imperios se tambaleaban, nuevas ideologías avanzaban con fuerza y las tensiones económicas se multiplicaban en cada frontera. En medio de aquel torbellino, la dinastía Rothschild, que durante décadas había sido un pilar de estabilidad y una referencia ineludible en las finanzas del continente, comenzó a experimentar un declive que no se debía a errores empresariales, sino a una combinación devastadora de violencia política, antisemitismo institucional y transformaciones históricas que cuestionarían todas las certezas anteriores. Lo que en el siglo XIX había sido una red transnacional cohesionada, empezó a fragmentarse ante un escenario que ningún banquero, por poderoso que fuese, podía controlar. Una de las primeras señales del declive se produjo en el corazón del antiguo imperio austrohúngaro. La casa Rothschild de Viena, que durante buena parte del siglo XIX había financiado la modernización de ferrocarriles, minas y obras públicas, comenzó a sentir el impacto de un clima social cada vez más hostil hacia la población judía. La caída del imperio tras la Gran Guerra abrió paso a una república inestable, golpeada por inflación, pobreza y polarización política. En aquel ambiente, figuras extremistas encontraron terreno fértil para difundir discursos de odio que señalaban a banqueros judíos como responsables de la decadencia nacional. La familia, pese a su prudencia y a su contribución histórica a la economía,
Fue objeto de ataques mediáticos y presiones gubernamentales que minaban su capacidad de operar con normalidad. La situación empeoró con la ascensión de los movimientos nacionalistas radicales que se extendieron por Europa Central. En Viena, los ataques verbales dieron paso a campañas políticas que buscaban limitar el control judío en sectores clave de la economía, a pesar de que la familia Rothschild nunca había ejercido un poder político directo. La creciente desconfianza, alimentada por panfletos incendiarios y discursos incendiarios en plazas públicas, creó un clima en el que la banca comenzó a operar con dificultades crecientes. Aún así, la familia intentó mantener la estabilidad de sus inversiones, apoyándose en su experiencia y en la reputación construida durante generaciones. Pero el curso de la historia estaba decidido a ponerles a prueba de manera más feroz. Si Austria vivía una tormenta, Alemania se dirigía hacia un huracán. La República de Weimar, sacudida por hiperinflación, desempleo masivo y luchas callejeras, se convirtió en un terreno fértil para la propaganda antisemita que señalaba a figuras financieras como símbolo de decadencia moral y económica. Aunque la presencia de la familia Rothschild en Alemania era menor que en Austria o Francia, su apellido fue utilizado como arma política por grupos extremistas que buscaban un enemigo fácilmente identificable. A través de discursos, panfletos y publicaciones pseudocientíficas, se intentó construir la fantasía de que la familia dominaba la economía mundial. Las décadas que habían situado a los Rothschild en la cima del prestigio europeo se transformaron, de manera injusta, en materia prima para teorías conspirativas que poco tenían que ver con la realidad histórica. Pero la verdadera ruptura llegó con la expansión del nazismo. Cuando las políticas raciales del régimen se convirtieron en ley, los Rothschild fueron deliberadamente apuntados como objetivo. En Austria, tras la anexión llevada a cabo por el Tercer Reich, la casa vienesa fue confiscada sin contemplaciones. Bancos, propiedades, colecciones de arte y archivos familiares fueron arrebatados en cuestión de semanas bajo la doctrina racial del régimen. Los descendientes tuvieron que huir, dejando atrás una herencia que había tardado generaciones en construirse. Las imágenes de palacetes confiscados, bibliotecas vaciadas y oficinas selladas por agentes nazis se convirtieron en símbolos trágicos de un declive que no era económico, sino político y moral. Ningún manual de banca podía prever una devastación semejante. En Francia, la situación también se deterioró de manera dramática. Con la invasión alemana y la instauración del régimen colaboracionista, la familia Rothschild francesa enfrentó un proceso similar de persecución y expoliación. Su banco fue colocado bajo administración obligatoria y varias propiedades, incluidas viñas emblemáticas, fueron confiscadas o controladas por el Estado. Aunque algunos miembros lograron refugiarse en el extranjero, el golpe para el legado familiar fue profundo. Las colecciones de arte, construidas a lo largo de generaciones, fueron dispersadas. Algunas piezas desaparecieron del mapa. Otras fueron recuperadas tras la guerra mediante largos procesos legales. La historia de los Rothschild se entrelazaba así con la tragedia judía del continente, demostrando que ni el prestigio ni la riqueza podían ofrecer protección frente al odio ideológico convertido en política de Estado. Mientras tanto, la casa londinense, aunque a salvo de la persecución nazi, también enfrentó desafíos significativos. El Reino Unido, marcado por los efectos económicos de la guerra y por un nuevo enfoque hacia la regulación del sector financiero,
experimentó cambios que afectaron a todos los grandes bancos privados. El clima posterior al conflicto favoreció políticas de nacionalización y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos. En este ambiente, los Rothschild se vieron obligados a replantear su modelo tradicional. Lo que había sido, durante décadas, un sistema familiar basado en información y discreción, comenzó a transformarse en una estructura más formalizada, adaptada a los nuevos tiempos. Aún así, lograron mantener la Casa Británica en funcionamiento, preservando parte esencial del legado financiero de la dinastía. La posguerra trajo consigo un mundo completamente distinto al que los Rothschild habían dominado durante el siglo XIX. Las grandes potencias ya no se financiaban a través de bancos familiares, sino mediante instituciones públicas, organizaciones multilaterales y mercados bursátiles que se habían profesionalizado enormemente. El surgimiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de nuevas estructuras financieras globales redujo el papel de los banqueros privados en asuntos que antes habían sido su principal territorio. La familia, que durante décadas había actuado como mediadora entre monarquías, gobiernos y empresas, tuvo que adaptarse a un paisaje dominado por corporaciones gigantes y bancos estatales. El viejo mundo de cartas cifradas, mensajeros veloces y acuerdos sellados con apretones de manos había quedado atrás. En Francia, la casa bancaria Rothschild fue finalmente nacionalizada a mediados del siglo XX, como parte de un programa de reformas económicas que afectó a toda la banca privada. Este proceso marcó uno de los episodios más dolorosos del declive familiar, pues simbolizaba la culminación de una tendencia histórica que había comenzado con la persecución nazi. Sin embargo, la familia no desapareció. Tras varios años, algunos de sus descendientes lograron reconstruir una parte de sus operaciones, demostrando que el espíritu emprendedor que había caracterizado a Mayer Amschel seguía vivo, incluso en un mundo que ya no se parecía en nada al que él había conocido. La rama vienesa, por su parte, nunca logró recuperarse del golpe infligido por el régimen nazi. Sus propiedades fueron redistribuidas, sus archivos dispersados y su influencia financiera se diluyó prácticamente por completo tras la guerra. La destrucción de aquella sede representó, quizás más que cualquier otro acontecimiento, el fin de una era. Allí donde en tiempos pasados se habían tomado decisiones que afectaban al desarrollo industrial del Imperio Austrohúngaro, ahora solo quedaban edificios vacíos, documentos perdidos y recuerdos de una grandeza irrecuperable. El declive de la dinastía Rothschild no puede entenderse como una caída repentina ni como un colapso económico. Fue, más bien, una transformación impuesta por la violencia política, por la evolución estructural del sistema financiero y por la imposibilidad de mantener un modelo que había prosperado en un mundo que ya no existía. Las guerras, los totalitarismos, la nacionalización bancaria y la aparición de nuevas instituciones globales rediseñaron las reglas del juego. La familia, pese a su ingenio y su capacidad de adaptación, tuvo que aceptar que el siglo XX sería un tiempo de pérdida, fragmentación y reconstrucción parcial. Sin embargo, incluso en medio del declive, algunas ramas lograron renacer. La Casa Británica continuó activa y parte de la familia francesa reconstruyó una banca moderna orientada a la inversión. Este último resurgimiento constituiría la base del legado que definiría la siguiente fase de su existencia. Una etapa marcada no por la dominación continental,
sino por la gestión prudente de un patrimonio histórico que debía reescribirse en un mundo globalizado y profundamente distinto al que había visto nacer a la dinastía. Y así, mientras los escombros del antiguo orden financiero se asentaban y Europa buscaba un nuevo equilibrio tras los estragos de las guerras, la familia Rothschild se preparaba para entrar en un tiempo de reflexión, reinvención y continuidad selectiva. Un tiempo en el que su legado tendría que adaptarse para sobrevivir en un siglo que ya no celebraba a los banqueros de reyes, sino a los gestores de capital en un escenario global. Cuando el mundo entró en la segunda mitad del siglo XX, la dinastía Rothschild ya no ocupaba el lugar omnipresente que había tenido en los días de los grandes imperios europeos. Sin embargo, lejos de desaparecer, la familia supo reconstruirse con una prudencia que honraba la memoria de sus antepasados. El apellido, marcado por pérdidas irreparables y por la violencia de regímenes totalitarios, comenzó a renacer en un paisaje financiero dominado por instituciones modernas, mercados globalizados y nuevas tecnologías que transformaban la forma de entender el crédito, la inversión y la gestión patrimonial. En Londres, la Casa Británica se convirtió en el núcleo más estable de la dinastía. Tras las turbulencias de la guerra y las transformaciones del sector bancario, la familia decidió orientar sus esfuerzos hacia la banca de inversión y la asesoría financiera, adaptándose a un mundo donde el poder ya no residía en prestar directamente a los gobiernos, sino en interpretar los movimientos de capital en un mercado global. Con los años, la entidad evolucionó hasta convertirse en Rothschild & Company, una firma que se especializó en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones corporativas y gestión patrimonial. Su prestigio no derivaba de un poder absoluto sobre los estados, como sostenían las leyendas decimonónicas, sino de su rigor analítico, su discreción y la continuidad de un saber acumulado durante generaciones. En Francia, el Renacimiento fue más complejo. Tras la nacionalización que había marcado una de las etapas más dolorosas de la historia familiar, algunos miembros emprendieron la reconstrucción de una banca independiente centrada en la inversión y en la asesoría estratégica. La familia francesa también mantuvo su conexión con el mundo del vino, sobre todo en propiedades como Château Lafite, cuya reputación internacional consolidó aún más la asociación entre el apellido Rothschild y productos de excelencia. Este vínculo con la tierra, con la tradición vitivinícola, ofrecía un contraste elocuente con la actividad bancaria, recordando que la dinastía nunca había sido únicamente una constructora de sistemas financieros, sino también una mecenas cultural y custodio de un patrimonio histórico de enorme valor. La dimensión cultural del legado Rothschild constituye uno de los aspectos más notables de su historia. A lo largo de los siglos, la familia reunió colecciones de arte, manuscritos, muebles, joyas y objetos históricos que hoy forman parte de museos, bibliotecas nacionales y exposiciones permanentes en diversas ciudades. La filosofía que inspiró esa labor no fue simplemente la de acumular riqueza estética, sino la de preservar la memoria cultural de Europa, de proteger aquello que el tiempo, la guerra o la negligencia podrían haber destruido. En Londres, París y Viena, muchas obras rescatadas por la familia encontraron un nuevo hogar, una nueva vida, y su conservación se convirtió en una forma silenciosa de resistencia frente a los estragos de la historia. El legado Rothschild no puede entenderse sin considerar el papel
que desempeñaron en la configuración del sistema financiero moderno. Fueron pioneros en el uso de redes internacionales de información, en la creación de mecanismos de transferencia de capital rápidos y seguros, y en la estructuración de bonos soberanos que se convertirían en la base de la deuda pública contemporánea. Aunque el mundo cambió profundamente desde aquellos días, muchos principios que rigen hoy la banca internacional tienen antecedentes en prácticas desarrolladas por la familia durante su edad dorada. La idea de que la información es tan valiosa como el oro, de que la confianza sostiene los pilares del crédito y de que la estabilidad depende de una visión a largo plazo, son enseñanzas que aún resuenan en las instituciones financieras del presente. Pero más allá del dinero, más allá del poder, el verdadero legado de la dinastía se encuentra en su capacidad para resistir el paso devastador de la historia. Haber sobrevivido a persecuciones, confiscaciones, guerras mundiales y transformaciones radicales del sistema económico demuestra no solo habilidad empresarial, sino una fortaleza moral arraigada en la memoria de sus orígenes. Desde la estrecha Judengasse de Frankfurt hasta los despachos modernos de París y Londres, la familia mantuvo un hilo conductor basado en la disciplina, la unión interna y la confianza en que la prosperidad no se construye de la noche a la mañana, sino mediante generaciones de trabajo meticuloso. Hoy, cuando su nombre aparece en informes económicos, en estudios históricos o en museos, no lo hace como un símbolo de dominio absoluto, sino como testimonio de una trayectoria compleja y profunda, llena de capítulos luminosos y oscuros. La imagen de banqueros influyentes se entrelaza con la de víctimas del odio político, con la de mecenas culturales y con la de arquitectos silenciosos de la modernidad financiera. El apellido Rothschild, envuelto durante siglos en mitos, exageraciones y controversias, emerge en la actualidad con un significado más sereno y matizado, recordando que las grandes dinastías no son monumentos inmutables, sino organismos vivos que atraviesan ciclos de esplendor, crisis y renacimiento. Y así, mientras el mundo contemporáneo avanza hacia nuevas incertidumbres, el legado Rothschild permanece como una huella indeleble de la capacidad humana para crear, innovar, resistir y reconstruir. Una herencia que invita a reflexionar sobre el peso del tiempo, sobre la fragilidad de las instituciones y sobre la sorprendente continuidad de ciertas visiones familiares que, nacidas en un callejón estrecho de Frankfurt hace más de 2 siglos, siguen proyectando su resonancia en el presente. Desde la estrecha Judengasse de Frankfurt hasta los despachos financieros de Londres y París, la dinastía Rothschild trazó una de las trayectorias más influyentes de la historia económica. Su ascenso comenzó con Mayer Amschel, cuya experiencia en monedas antiguas lo conectó con la corte de Hesse y abrió las puertas a un sistema de banca familiar que pronto se expandiría por toda Europa. Con cada hijo instalado en una capital estratégica, la familia creó una red de información veloz y precisa, convirtiéndose en actor clave durante las guerras napoleónicas y en pilar de la reconstrucción posterior. Durante la Edad Dorada, los Rothschild financiaron ferrocarriles, gobiernos, industrias y obras que transformaron el continente y consolidaron un prestigio sin precedentes. Pero ese éxito también los hizo blanco de prejuicios y teorías que distorsionaban su papel real. En el tránsito hacia el siglo XX, la combinación de antisemitismo, tensiones políticas y el ascenso de ideologías extremistas
culminó en la persecución y confiscación de sus bienes en Austria y Francia bajo el régimen nazi, provocando una ruptura dolorosa de su legado. Aún así, la dinastía no desapareció. Las ramas británica y francesa resurgieron, adaptándose a un mundo financiero globalizado, y la familia mantenía su influencia en la banca de inversión, el asesoramiento estratégico y la preservación cultural. Hoy, el nombre Rothschild se asocia con innovación financiera, resiliencia histórica y un legado que combina poder económico, tragedia y reinvención.